Sari Mamdani será la nueva alcaldesa de Nueva York, lo que preocupa a varias personas. Una comunista es alcaldesa de la capital financiera del mundo, bastión del capitalismo. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, muchas personas, no solo los neoyorquinos, se sienten aplastadas por las rentas altísimas, los salarios estancados y un sistema que parece estar amañado para unos pocos. Ya que tantas personas se han desilusionado con el capitalismo, Mamdani ha encontrado apoyo al prometer abordar los problemas de la crisis de vivienda, los costos de atención médica y el tema más amplio de la asequibilidad. El problema es que intentar resolver la asequibilidad con comunismo es como querer apagar un incendio con gasolina. Primero, ¿qué es el comunismo? Sus principios clave: no existe propiedad privada, todo es colectivo. No existe propiedad privada de negocios ni ganancias. La producción y precios son controlados colectivamente, en realidad por el Estado. Los medios de producción, como fábricas y tierras, pertenecen a la comunidad, aunque realmente al Estado. Los bienes se reparten según la necesidad, no por ingresos o mérito. El Estado realiza toda la planificación central sin competencia de mercado. Esto implica que recursos, vivienda y materiales se asignan según estimaciones del gobierno, no por demanda. Punto 2. No existen clases sociales, todos tienen el mismo estatus, se busca una sociedad igualitaria. La riqueza y los recursos se comparten de manera equitativa entre todos los ciudadanos y son determinados específicamente por el gobierno según las necesidades de cada persona. Si tienes 2 hijos, recibes más que con uno. La religión y los lazos familiares se consideran herramientas de opresión según la teoría marxista, porque crean lealtades que compiten con el Estado. En un sistema comunista, tu lealtad principal debe ser hacia el colectivo, no hacia Dios ni hacia la familia, sino hacia la propia ideología. Último punto. El Estado existe temporalmente para imponer igualdad, pero debe desaparecer con el tiempo. Pero en realidad nunca sucede, y hablaremos de por qué más adelante. El comunismo propone una utopía basada en igualdad y justicia. Imagina una sociedad donde los trabajadores tienen poder y la atención médica, vivienda y educación son gratuitas para todos. En esta visión no hay ricos ni pobres, divisiones, competencia ni consumismo, solo hay armonía colectiva. Promete liberar a las personas del sufrimiento y la desigualdad del capitalismo, creando este mundo donde todos realmente están en igualdad de condiciones. Así que, psicológicamente, el verdadero atractivo del comunismo es esta promesa moral, la idea de un sistema basado en la justicia. Brinda igualdad de oportunidades y resultados, eliminando el desequilibrio entre quienes lo tienen todo y quienes no. En nuestra sociedad libre, la desigualdad es evidente. Con redes sociales, esta conciencia se vuelve casi insoportable. Los ricos presumen su exceso, los yates, las mansiones, los jets privados, mientras la gente común lucha solo por pagar la renta. Para muchas personas, este contraste no solo se siente injusto, se siente inmoral. Cuando el comunismo dice, de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad, parece más justicia que ideología. La corrección moral ante un mundo dominado por la avaricia. ¿Cómo ha funcionado esta visión en la práctica? ¿Ha funcionado el comunismo? No. Cada intento ha resultado en colapso económico, escasez y control autoritario. Lejos de que el Estado se desvanezca como Marx imaginó, los idealistas pronto son purgados y el poder se consolida bajo una dictadura de partido único. Cuando intentaron esto en la Unión Soviética, decir que la productividad se desplomó sería quedarse corta. En los años 80, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas importaba más de 40 millones de toneladas de grano al año para alimentar a su población, pese a tener las mayores tierras agrícolas del mundo. Esto se debe a que el sistema de cuotas del gobierno fue un desastre económico. Los agricultores no tenían incentivos para producir más de lo asignado y la innovación se castigaba, no se premiaba. Hubo ineficiencia crónica. Campos y cosechas quedaron abandonados. La maquinaria falló y la burocracia era muy rígida para responder a las escaseces. Buscando igualdad y bien común, los regímenes comunistas causaron hambrunas por ineptitud y controlaron con purgas. Durante el gobierno de Stalin, murieron unos 20 millones de personas incluidos, 6 millones en la hambruna de 1932. En la China de Mao, la agricultura colectivizada y los controles de precios causaron escasez e ineficiencias. Los agricultores dejaron sus cultivos para servir al Gran Salto Adelante, campaña de industrialización que provocó la gran hambruna. El resultado fue que entre 30 y 45 millones de personas perecieron a lo largo de 3 años. El comunismo siempre repite el patrón. Economías antes prósperas con capitalismo limitado se estancan bajo propiedad estatal y planificación rígida. Ocurre igual con intentos recientes. En Venezuela, promesas de igualdad y bienes gratuitos iniciaron como reformas populistas.
Pero con el tiempo, la empresa privada fue aplastada, la inflación se disparó y los productos básicos desaparecieron de los estantes. En 2018, la hiperinflación llegó al 17 millones% y millones huyeron. Mientras tanto, la producción de petróleo, que alguna vez fue la columna vertebral de la economía, cayó de 35 millones de barriles por día en 1998 a menos de 50,000 para 2020. Sin petróleo no hay dinero, electricidad ni comida. Esta crisis provocó violencia y muertes por la escasez. El sueño comunista de equidad pronto se vuelve parálisis económica, donde todos terminan igual de pobres. Excepto, por supuesto, para quienes están en el poder, que encuentran la manera de acumular fortunas en secreto. Stalin disfrutaba lujos y casas de campo, mientras su pueblo pasaba hambre. Mao poseía villas, relojes suizos, autos extranjeros y mandaba traer pescado especial desde lejos. Supongo que le gustaba mucho, mientras su pueblo tenía que comer corteza de árbol. Fidel Castro acumuló un imperio offshore de $900 millones en Cuba. La dinastía Kim de Corea del Norte tiene miles de millones en cuentas suizas. Mientras tanto, la desnutrición es generalizada y se estima que 10 millones requieren asistencia alimentaria urgente. Esta idea de una sociedad sin clases es realmente solo un mito. En su lugar se establece una nueva clase gobernante. En vez de generar riqueza vendiendo bienes o servicios, se hace por medio del poder. Y este poder se fortalece bajo el pretexto de ser para el pueblo. Este es un buen momento para hablar porque toda instancia de comunismo termina como un régimen totalitario. La dictadura del proletariado pronto se transforma en dictadura sobre el proletariado, impuesta por policía secreta, censura y vigilancia masiva. Lenin y Stalin en la Unión Soviética ejecutaron o encarcelaron a millones que cuestionaban al Estado. En 1953, el Gulag tenía más de 24 millones de prisioneros y causó la muerte de unos 17 millones. Las políticas de Mao para el pueblo llevaron a la revolución cultural, donde los guardias rojos, en su mayoría adolescentes adoctrinados, golpearon, humillaron o mataron a entre 1 y 2 millones de enemigos de clase. El patrón es inquebrantable. Sin propiedad privada ni mercados libres, el Estado monopoliza todo y ese control se vuelve terror. ¿Por qué sucede? Para entenderlo, debemos empezar con la naturaleza humana. Las personas a menudo dicen estar a favor de la igualdad con sus palabras, pero en realidad buscan la desigualdad con sus acciones. Cada uno de nosotros está tratando de encontrar una manera de destacar, de conseguir un aumento, de avanzar, de sobresalir por encima del promedio. Destacar es parte de la naturaleza humana. Este impulso construyó caminos, ciudades y nos llevó a la luna. El gran error del comunismo es atacar ese impulso y esperar gratitud. La vida no es justa, todos lo sabemos. Algunos despilfarran el dinero de su padre en yachts, otros nacen en hogares con adicciones y luchan por sobrevivir. El comunismo afirmaba que el capitalismo solo genera infelicidad, ya que unos lo tienen todo y otros nada. ¿Y si todos pudieran simplemente dejar de correr? Porque no hay nada que perseguir, nada que comprar o vender, ningún salario que negociar, nada con lo que compararte y nada de qué preocuparte. En cambio, solo se les pide a las personas que trabajen al máximo de sus capacidades y reciban según sus necesidades. Para que esto funcione, las personas deben ceder su libertad, individualidad y ambición y someterse a la voluntad colectiva definida por el Estado. El individuo debe ser parte del sistema. Desafortunadamente, cuando se les quita la oportunidad de sobresalir entre los demás, la naturaleza humana no se siente satisfecha, no se sienten felices. En realidad, solo logras un nuevo nivel de apatía. De cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad es el lema del comunismo. El impacto práctico es que mientras más capaz parezcas, más trabajo te asignan. En comparación con lo que recibes a cambio, quédate en el promedio comunal. Los fuertes harán más, los inteligentes cumplen cuotas más altas y los diligentes hacen el trabajo ajeno. Así que, esencialmente, la habilidad se convierte en una maldición y el comportamiento de víctima se vuelve una estrategia de supervivencia. Mientras menos hagas o convenzas a otros de que no puedes, tu carga será más ligera. Un esguince de tobillo pronto se vuelve cojera permanente y se justifica el bajo rendimiento. Aunque tenga muchas excusas y una historia triste, ¿alguien logra obtener grano extra del silo colectivo? En este sistema, los perdedores son quienes tienen demasiado amor propio para tranquilizarlo. Pero luego deben soportar la carga de mantener ese sistema defectuoso. Los ganadores son aquellos que aprenden a ocultar su fortaleza y a adoptar un comportamiento de víctima. Así, la promesa de una utopía de dignidad vuelve a las personas mendigos sin orgullo, propósito ni voluntad de superarse. Todo por una creencia grabada en el corazón de cualquier ser humano.
¿Por qué esforzarme si no veo las recompensas de mi trabajo? En la visión comunista, este pensamiento es considerado traición. Y esto nos lleva a por qué el comunismo inevitablemente se convierte en un sistema totalitario. Crear igualdad va contra la naturaleza humana, por lo que para lograr esta visión utópica se debe suprimir la ambición, creatividad e interés propio. En el momento en que alguien ahorra más o esconde recursos de su vecino, el sistema lo señala como una amenaza para el promedio colectivo. En las comunas de Mao, los campesinos más trabajadores eran denunciados como nueva burguesía y enviados a campos de trabajos forzados. Sus tierras y su ganado fueron confiscados y fusionados en enormes granjas colectivas administradas por el Estado. Se esperaba que los ciudadanos denunciaran a quienes guardaran grano extra o mostraran ambición burguesa. En la Unión Soviética, incluso pequeños actos de iniciativa, como vender verduras que cultivabas en tu propio jardín, eran considerados especulación y podían llevarte a ser arrestada. En Alemania Oriental, la Stasi construyó uno de los estados de vigilancia más intrusivos de la historia. No para detener el crimen, sino para eliminar a cualquiera que se atreviera a pensar de manera independiente o aspirar más allá del colectivo. Si la igualdad es la meta principal del Estado, el éxito y la individualidad se vuelven enemigos. Así que, para mantener esta frágil ilusión de equidad, los regímenes comunistas tienen que controlar cada aspecto de la vida, cómo trabaja la gente, cómo gana, incluso lo que piensa. Y claro, solo se logra a punta de pistola, por eso el totalitarismo. El comunismo causó la muerte de al menos 100 millones de personas entre 1917 y 1991. A pesar de los fracasos catastróficos del comunismo, para muchas personas el comunismo sigue siendo el gran sueño utópico. Y creo que es porque se imaginan que sería dirigido por personas como ellas, o al menos como ellas se ven a sí mismas, justas y amables, pero el comunismo premia el control, no la amabilidad. Es un sistema que otorga poder absoluto a quien sea lo suficientemente despiadado como para eliminar a todos los idealistas y quedarse con el poder para sí mismo. En esa despiadada escalada hacia la cima, muchos que empiezan como altruistas ingenuos se transforman en demonios hambrientos de poder y venganza. Después de todo, el poder revela al hombre. En una sociedad libre y justa, el esfuerzo se recompensa y el engaño se castiga, permitiendo relaciones civiles entre personas. Al desaparecer esas barreras, se pierde nuestra esencia civilizada. Sin embargo, incluso una sociedad justa y libre enfrenta problemas. Está llena de personas inquietas, insatisfechas y envidiosas, conscientes de lo que otros tienen y ellas no. Esa infelicidad, propia o por los menos afortunados, atrae al comunismo. Su promesa resulta muy seductora. ¿No seríamos más felices sin desigualdad? Sin posesiones ni competencia, en vez de esta eterna carrera capitalista de ratas? ¿No estaríamos finalmente libres de nuestra miseria? Sí, la desigualdad en una sociedad libre puede hacernos infelices porque siempre hay alguien mejor o más rico. Pero al eliminar esa desigualdad, también eliminas el camino a la felicidad. Comparar roba alegría, pero también impulsa el crecimiento. Sin contraste, no hay aspiración. Sin aspiraciones, no hay sentido. La felicidad real no surge de no perseguir nada ni de recibir regalos. Por eso nunca deberíamos tenerle envidia a los hijos de famosos, porque en realidad están languideciendo a la sombra de sus padres. Llenan ese vacío con lujos sin sentido. Tienen todo para vivir, pero nada por qué vivir. Thomas Jefferson comprendió esto al afirmar que nuestros derechos inalienables son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Porque no solo escribió felicidad y no la búsqueda de la felicidad. Él, como Aristóteles antes, comprendió que la felicidad está en la actividad y en buscar la virtud y el propósito. La virtud y el propósito son clave aquí. Él no se refería a buscar una bolsa Birken. La felicidad está en la búsqueda, no en la comodidad ni en la igualdad de resultados. La búsqueda, y no la recompensa, es lo que le da sentido a la vida. La razón por la que todo régimen comunista colapsa en estancamiento, hambre y control es porque les quita a las personas la oportunidad de esa búsqueda. Les quita la oportunidad de esforzarse, crear y superarse. No solo mata el cuerpo, sino también el espíritu que hace que la vida valga la pena. Muchas gracias por ver. Si te perdiste mi último video donde hablé sobre la epidemia de la ausencia paterna, puedes hacer clic aquí para ver el video. O, si te interesa más conocer las mentiras que el feminismo le ha vendido a la gente, puedes ver ese video justo aquí.